Cristo, inició su vida de santidad, porque usted fue apartado para Dios. Allí inicia entonces la vida espiritual del creyente. En segundo lugar, dijimos que somos perfectos en Jesucristo posicionalmente. A veces muchos de nosotros no creemos eso. Y a veces decimos, bueno, es como nadie es perfecto. Nadie es perfecto. La Biblia dice que sí, somos perfectos posicionalmente en Jesucristo. Somos perfectos. Usted es perfecto desde que conoció a Jesucristo. Posicionalmente en Cristo. Usted es perfecto. Fue perfeccionado, no por usted, sino por Cristo. Así que esas cosas son sumamente importantes, que nosotros las entendamos, que las vivamos y que las enseñemos. Eso, hermano. Es importante eso, que nosotros lo entendamos bien. Dijimos también en tercer lugar que somos perdonados por Cristo. De una vez y para siempre. Somos perdonados. El que ha creído en Jesucristo y ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él le perdonó. ¿Por qué? Porque Él llevó sus pecados en la cruz del Calvario. Todos los pecados de aquel que ha creído en Jesucristo es perdonado para siempre. Para siempre. Los hijos de Dios ya no están para pedir perdón por sus pecados, porque ya son perdonados. Los hijos de Dios lo que hacen es confesar el pecado cuando lo haya hecho. Se lo confiesa al Señor y se aparta de ese pecado. Dijimos también en cuarto lugar que los hijos de Dios somos justos en Cristo. Somos justos en Cristo. O sea, nuestra causa de pecado ha sido ya justificada. Hemos sido ya justificados delante de Dios. Todos los pecados que usted cometa, haya cometido, esté cometiendo y va a cometer, ya son perdonados. Y somos justos, declarados justos ante Dios el Padre. Eso es maravilloso. Por eso decimos que los verdaderos evangélicos, los verdaderos hijos de Dios, somos una mina de grandes bendiciones espirituales, que a veces nosotros las desconocemos y por desconocerlas no estamos viviendo la vida espiritual que el Señor quiere que nosotros vivamos. En esto radica entonces la vida espiritual del creyente. En quinto lugar dijimos que somos salvos por Cristo. Somos salvos. Toda persona que ha creído en Jesucristo es salvado. Tiene la salvación eterna, o sea, la vida eterna. Desde que creyó, tiene salvación, tiene vida eterna. Porque Dios se la dio a través de Jesucristo y porque usted puso la fe en la cruz de Cristo, en el Calvario. Por eso es que usted es salvo eternamente y para siempre. Estamos enseñando y vemos a través de la Biblia que la salvación es segura. Nadie tiene que estar dudando de su salvación. El que duda de su salvación es porque no la tiene. Pero todo verdadero creyente que entiende verdaderamente la doctrina, la enseñanza de la palabra, pues debemos de dar gracias a Dios porque somos salvos. Salvos
por Cristo, en Cristo. En sexto lugar, dijimos que somos reconciliados con Dios. Somos reconciliados con Dios. ¿Quién nos reconcilió? Jesucristo. Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. Y ahora nosotros somos amigos de Dios. Por la reconciliación que hemos tenido a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha reconciliado con Dios. Número 7. Decimos que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Todo aquel que ha creído en Jesucristo se convierte en hijo de Dios. Mujer y hombre, o hombres y mujeres, que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Solamente por la fe en Jesucristo, solamente en Jesucristo, Él nos da la potestad para llegar a ser hechos hijos de Dios. Solo Jesucristo. Y allí nadie más, no hay otro medio, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, somos hijos de Dios. En octavo lugar, decimos que somos testigos de la muerte y resurrección de Jesucristo por medio de la enseñanza de la palabra. Usted y yo somos testigos de que Cristo resucitó. Porque el apóstol Pablo dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vano sería todo lo que pretendemos hacer. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. Somos testigos entonces de la muerte y resurrección de Jesucristo. En noveno lugar, decimos que somos obreros del Señor. Somos obreros del Señor. Todo creyente es obrero del Señor. Y vivimos aquí en la tierra como obreros. Eso significa que un obrero trabaja. Un obrero trabaja. Y como creyentes que somos obreros, no solamente aquel que se dedica a predicar y a enseñar a tiempo completo. Todo creyente es obrero. Porque somos parte de la obra de nuestro Dios. Somos parte del reino de nuestro Dios. Entonces, como obreros, nosotros tenemos que trabajar para que la obra del Señor crezca, para que la obra del Señor avance. Todo creyente, no solo el pastor, no solo el misionero, no solo el anciano de la iglesia, no solo el diácono de la iglesia, no solo el maestro de escuela bíblica dominical, todo creyente es un obrero delante de Dios. Y Dios nos ha llamado para que trabajemos en su obra, para que hagamos la obra del Señor. Ahora, veamos también algo más. Número 10. Somos elegidos por Dios para salvación. Somos elegidos por Dios para salvación. Así que a usted lo eligió Dios. Usted no es salvo porque haya nacido en un hogar cristiano. Usted no es salvo porque asista a una iglesia. Usted no es salvo porque haga una obra o cuantas obras. Usted no es salvo porque sea religioso. Usted no es salvo porque, bueno, tantas cosas que se pueden dar. Pero somos salvos porque somos elegidos por Dios. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 2.
Vea lo que dice esta palabra. Dice, elegidos. El creyente, el que ha creído, el que está creyendo, el que creerá. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios. Esa palabra es muy importante. Las dos palabras claves son elección, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Estudiamos este versículo, detengámonos a estudiar este versículo. La elección. ¿Quién lo eligió a usted? Dios. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación. La presciencia de Dios habla también de la soberanía de Dios. Dios lo determinó. Dios determinó. Él solo determinó que Cristo muriera por usted para ser salvo. ¿Decimos amén a eso? Eso es tremendo, hermano. Elegido según la presciencia de Dios, dice, Padre, ¿para qué? Para santificación del Espíritu. O sea que usted es santificado. Para eso el Señor lo eligió, para que usted sea salvo y para que usted sea santo. Esa es la obra de Dios. No es la obra del hombre. No es porque usted haga algo para su santificación. Ya fue elegido. Si usted es salvo, es elegido para salvación y para santificación del Espíritu. O sea, obra del Espíritu Santo. ¿Por qué usted creyó? Por obra del Espíritu Santo. ¿Y para qué creyó? Para santificación. Pero algo más dice, para obedecer. El creyente ha sido creado para santificación, para obedecer, Pregúntese si usted está obedeciendo al Señor. Haga un análisis profundo, introspectivamente usted haga un análisis de su vida y diga, ¿le estoy obedeciendo al Señor? Para eso fui creado, para obedecer al Señor. Para eso el Señor lo creó. Así que, pregúntese, hermano, en este momento, en este preciso momento, pregúntese usted, ¿estoy yo obedeciendo al Señor o no? ¿Cómo está mi vida de obediencia al Señor por el cual fui creado? Yo creo que la iglesia de Jesucristo, no importa la denominación que sea, no importa el nombre de la iglesia que tenga, pero todo creyente ha sido elegido para obedecer a Dios. Para eso, lo eligió, lo santificó para obedecer a Dios. Para vivir una vida de obediencia a Dios. Entonces, para obedecer, y luego aparece una letra I, y esa I es una interjección que une esas ideas. Luego dice, y ser rociado con la sangre de Jesucristo.
ser rociado con la sangre de Jesucristo. La idea es antiguo testamentaria. Cuando moría el cordero y la sangre del cordero eran rociados en las casas, en los dinteles de la casa para que no hubiese muerte. Entonces dice que Jesucristo, y ser rociado, dice, con la sangre de Jesucristo. Para eso murió el Señor, para que usted y yo fuéramos rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Por todo esto que hemos dicho, tenemos que tener gracia y paz, según nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, no sumadas, sino multiplicadas. El creyente tiene que tener una gracia y paz multiplicadamente, no sumadamente ni restadamente, sino multiplicada. O sea, tenemos que estar creciendo en gracia y en paz por todo lo que somos. Todo lo que somos en el Señor. ¿Qué es la misma? Multiplicada, que es la misma palabra llamada a salir, o sea, escogidos, a salir, escogidos, o seleccionados. En el Antiguo Testamento, su primera interpretación es aplicada a Israel. Dios escogió a Israel, Dios eligió a Israel como su pueblo, como su nación. Número uno, la primera interpretación de este pasaje es que Dios escogió a Israel para que fuese su pueblo. Pero la segunda interpretación, como una nación que Dios apartó para él. Ahora, en su segunda interpretación, se aplica a la salvación de todos los cristianos. La segunda interpretación, que es aplicada, la elección a todos los cristianos evangélicos. Ahí está usted, ahí estoy yo, y ahí están todos los que han creído, todos los que están creyendo, y todos los creerán, aún en el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la gran tribulación, están elegidos por Dios para salvación. Por eso es que no nos podemos, aunque queramos, no nos podemos revolver con los no cristianos. Aunque queramos serlo, no podemos, porque somos diferentes. Totalmente, no porque yo lo sea, sino porque lo que Dios ha hecho en mí. No podemos estar donde ellos están, no podemos ir a donde ellos van, no podemos hacer lo que ellos hacen, no podemos hacer los trances que ellos hacen, los evangélicos no. No podemos vivir dando tan mal testimonio o viviendo una vida totalmente desagradable al Señor. No podemos, por lo que somos en el Señor. ¿Verdad? Muy bien, entonces hay que ver otros versículos bien importantes. Romanos 8:33. Dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie nos puede acusar, ni Satanás, ni el mundo, ni la carne. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie. Dios es el que justifica. ¿Por qué no nos pueden acusar? Porque Dios es el que nos justifica, o el que nos ha justificado. Es la obra de Dios.
Entonces nadie nos puede acusar. Nadie nos puede acusar, porque somos ya, como dice esta palabra, porque somos, Dios es el que nos ha justificado de todo. El Señor nos ha justificado de todo y nadie nos puede acusar. Bendición espiritual. Y por eso es que debemos de vivir una vida espiritual honorable y agradable a Dios y a los hombres. Esa es la razón, no hay otra razón por lo que Dios ha hecho. Así que tengamos verdaderamente cuidado porque no nos pongamos en el campo del injusto, del que no es justificado. Nosotros no, porque ya hemos sido justificados por nuestro Dios. Si alguien le quiere quitar el gozo de la vida cristiana, mándelo lejos. Si alguien le quiere poner zancadilla en la vida cristiana, échelo fuera. Si el mundo, si las cosas del mundo, si Satanás mismo, hay que decirle, vete de mí, Satanás, porque yo soy un hijo de Dios. Soy elegido por Dios para salvación. Otro versículo más, Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice, vestidos pues, ¿cómo qué? ¿Cómo? Están en la Biblia, hermanos, ¿están conmigo? Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. Es importante. ¿Quién lo escogió a usted para salvación? Para ser justo, para ser santo. Dios. Dios lo escogió. Voy a recomendar a todos que traigan Biblia. No traigan teléfonos y otros volados. Use su Biblia. ¿Le da pena usar la Biblia? La Biblia es la identidad del creyente. En su trabajo tiene que tener la Biblia. En el camino que va para su casa, para que le vean que usted es cristiano, tiene Biblia. Si viene a la iglesia, no se diga. No se puede andar con otro volado allí que no sea la Biblia. Es la Biblia, la palabra de Dios. Eso es bien importante. Entonces, dice como escogidos de Dios. Y mire lo que agrega. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ah, cuántas cosas se nos dice que tienen los escogidos por Dios, los elegidos de Dios. Mire todas las cosas que tenemos. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ah, qué tremendo y qué bueno, qué mina de bendiciones el Señor nos ha dado. Cuántas cosas el Señor nos ha dado. Así que alabe al Señor, ame a Dios, obedezca a Dios, camine con Dios, obedezca a Dios, hagamos la voluntad de Dios, porque mire todo lo que tenemos de parte de Dios, no porque nosotros lo merezcamos, no, sino por la elección de Dios. Él nos eligió. Eso es maravilloso. Algo más, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, otra vez.
dice Pablo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Así que si un escogido le hace alguna mala cara, dele gracias a Dios y sopórtelo. Si un escogido peca contra usted, dele gracias a Dios. Mira, si un escogido le está criticando a usted, dele gracias a Dios. Si un escogido ¿qué podríamos decir? Se burla de usted, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no equivale nada a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por tanto, todo lo soporto, dice Pablo, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Para que ellos también, dice Pablo, se gocen conmigo en la gloria eterna. Así que sopórtelo, ¿verdad? Porque usted va para vivir con Él en gloria eterna. Esos, de hecho, deben de vivir vidas espirituales, rebosantes. Vidas espirituales rebosantes. Rebosantes siempre. Vidas cristianas rebosantes. Por eso cantamos, si mi copa rebosa de amor, si mi copa rebosa de amor, es más fácil orar y obedecer y cantar, si mi copa rebosa de amor. Así debe de vivir el cristiano, con su copa rebosando de amor, por la obra que el Señor ha hecho por nosotros. La pregunta es, ¿ama usted verdaderamente a Dios? ¿Obedece usted verdaderamente a Dios? ¿Vive vidas cristianas en santidad delante de Dios? Ya lo somos, hay que vivirlo. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa preposición en, con y por qué son bien interesantes en la gramática y la Biblia está verdaderamente según la gramática. En, por y con, en Cristo, no en usted, sino en Cristo. Todo lo que tenemos es en Cristo nuestro Señor. Y luego, el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, Dios en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Veamos cuántos departamentos son representados aquí. Levanten la mano los que son de Chalate. Chalatecos. ¿Quiénes son los chalatecos? Muy bien. ¿Quiénes son los migueleños? Migueleños. ¿Quiénes son los de la Unión? Ahí nos falta, ir a buscar uno. ¿Quiénes son los de Morazán? No hay. ¿Quiénes son los de Cabañas? Nadie.
¿Quiénes son los de la paz? ¿Quién está la paz? Muy bien, okay. Muy bien. ¿Quiénes son los de San Salvador? San Salvador. ¿Quiénes son los de Santa Ana? Ahí estamos, ¿verdad? ¿Quiénes son de la Libertad? Ahí está la Libertad, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sonsonate, Sonsonate, no hay nadie, ¿verdad? Hay que ir a traer esos escogidos de esos departamentos que no tenemos. Muy bien, hermanos. Mire, todo estas son tremendas bendiciones de nuestro Dios. Escogidos en Él antes ¿de qué? De la fundación del mundo. O sea, antes de todo lo que ahora nosotros podemos ver. Todo lo que nosotros podemos ver, observar ahora, antes de todo, usted fue escogido. Es la obra soberana de nuestro Dios. ¿Quién le dijo a Dios que lo eligiera, que lo escogiera a usted? Nadie. Él lo determinó. Él lo determinó. Y por eso es que vemos a personas que a veces salen de familias tremendas, pero sale un hijo o un nieto o un bisnieto de esa familia tremenda. ¿Por qué sale de allí? Porque Dios lo escogió. Dios lo escogió. ¿Verdad? Es la obra de nuestro Dios. Y estos somos nosotros. Muy bien. Número 11. Somos predestinados por Dios para salvación. Hablamos de la presciencia de Dios. Es la misma palabra predestinación. Es la misma palabra. Pero dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cosa bien importante. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, somos adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Quien nos ha adoptado es Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Dios se manifestó para ser predestinados. La voluntad soberana de nuestro Dios. Así que por eso se nos dice a nosotros que alabemos a Dios, que amemos a Dios, que obedezcamos a Dios, que vivamos para Dios, que andemos como hijos de Dios. ¿Por qué? Por esto. Porque hemos sido predestinados por Dios en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Versículo 11. Estamos en Efesios 1. Veamos el versículo 11 también. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuál herencia? La herencia de salvación. La herencia de la vida eterna. La herencia que Dios nos ha dado es la salvación. En él asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Según el designio, Él decidió soberanamente, Él lo decidió.
decidió que usted fuera predestinado en su presciencia. Él lo eligió, Él hizo la obra a favor suya. Así que podemos decir gloria a Dios. Podemos decir alabado sea nuestro Dios. Podemos decir Dios es el todo y en todo y para todos en nosotros. Ve al versículo 14. Siempre de Efesios. Dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras es la riqueza, es la propiedad. Somos propiedad de nuestro Dios. Usted es propiedad de Dios. Dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención. Estamos hablando de la salida, redimidos, saldremos de este mundo. Redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Para qué estamos aquí? Para la alabanza de la gloria de Dios. Porque somos de Él. Le pertenecemos a Él. Y debemos de vivir para Él. Quiero darles oportunidad para que ustedes también lean. Efesios 1:20. Hermano José Manuel, póngase de pie. Ajá. Efesios 1:20. Muy bien, vamos a ver otro pasaje. Romanos 8:29. Hermano Jorge, léanos ahí, por favor. Romanos 8:29. 29. Romanos 8:29. Efesios 1:4, hermano Jorge. Oh, muy bien. Mire que tremendas bendiciones que el Señor nos ha dado. Ese es usted. Eso soy yo. Ahora, debemos de vivir de acuerdo a lo que somos. El creyente, el Hijo de Dios, debe de vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Por eso dice la palabra que usted y yo tenemos la semejanza, os hemos hecho, creados para la semejanza de nuestro Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos adelante, número 12. Somos escogidos por Dios para salvación. Dijimos, somos predestinados por Dios para salvación. Y ahora somos escogidos por Dios para salvación. También ya algo se nos va a repetir aquí. Ahora, Romanos 8:28. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Veamos estos versículos.
Dice, y sabemos, dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mira lo que enseña el apóstol. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, la pregunta es, ¿estamos verdaderamente amando a Dios? Si amamos a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, la palabra, todas las cosas les ayudan a bien o para bien. Ahora, el sufrimiento de un hijo de Dios le ayuda para bien. Si usted está sufriendo como creyente, como hijo de Dios, ese sufrimiento le ayuda a usted para bien. Porque dice todas. Y todas son todas. Si usted sufre como hijo de Dios, ese sufrimiento le ayuda para bien. Si usted es tentado como hijo de Dios, esa tentación le ayuda a usted para bien. Tal vez se van a picar un poquito aquí, pero eso es así. La tentación que viene a un hijo de Dios, si es verdaderamente hijo de Dios, esa tentación le ayuda para bien. Si usted peca como hijo de Dios, eso le ayuda a usted para bien. Todas las cosas. Eso es todo. Eso es todo. Todo lo que pasa en el verdadero hijo de Dios le ayudan para bien. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, pero es desobediente a Dios. Esa desobediencia le acarrea tempranamente la muerte para salir del mundo. Pero es para su bien. Si es hijo de Dios y está pecando deliberadamente, ese pecado también a ese hijo de Dios le ayuda para bien, porque va a recibir disciplina de parte de Dios. Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a tratar. Dios va a tratar con él, porque es su hijo. Por eso dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, a estos, todas las cosas les ayudan para bien, a bien. Llamados, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Antes conoció, ya vimos, hablamos de eso, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
todo creyente ha sido hecho y acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la imagen de Jesucristo? Santo, 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 perfecto, perfecto, completamente. Y los creyentes hemos sido hechos para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, para que Él, o sea Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa palabra primogénito habla de la primogénito tiene que ver con la imagen, o sea, lo que es primero. Lo que no es que Cristo haya sido creado, sino que Él lleva la supremacía en todo. ¿Verdad? Supremacía, primero, en todo. Pero detrás del Señor estamos los hijos de Dios. ¿Verdad? Esa es la imagen. Y por eso se nos dice que nosotros hemos sido creados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más está diciendo? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos hijos de Dios. Y a los que predestinó, a estos también que llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí vimos todo eso. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Note que el verbo está en tiempo pasado. Pasado. Dice, en Cristo ya somos glorificados. En Cristo ya estamos sentados a la diestra de nuestro Dios. Ya somos glorificados en el Señor Jesús. Así que, hermanos, esto es maravilloso, es grandioso lo que el Señor ha hecho por nosotros. Decimos hasta ser glorificado. Dios hace que todos los que pasa en la vida de los hijos, de los que le aman, ayuda para bien, ya sea bueno o malo. Todos estos están marcados, lo que significa predestinado. La palabra predestinado significa marcados. Los que llevarán su imagen y semejanza delante de nuestro Dios. Bien, quedamos aquí, hay 5 minutos, si alguien tiene algo que decirnos o preguntar, pues tenemos 5 minutos todavía. Sí.
Muy bien. La palabra dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas es todas. Todas. Sea bueno o sea malo. Te ayuda para bien si eres hijo de Dios. ¿Sí? Sí. Presciencia, sí. La diferencia es que la presciencia habla de la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Porque Él está solo. Él es el que termina. Muy bien, es lo que Él determinó. Esa es presciencia. La presencia tiene que ver con lo que el atributo de Dios es, lo que hablamos, omnisciencia, omnipresencia, es la presencia de Dios en todo. La presencia de Dios en todo. Pero la presciencia es la soberanía de Dios. Es la obra soberana de Dios que Él determinó con sus hijos. Pues, por supuesto, sí. Ujú, ujú, ujú. Por supuesto, así es. Ujú. Es la obra soberana de nuestro Dios a favor del ser humano, de quien ha elegido para salvación. Antes de todo, ¿verdad? Así que es grande la obra de Dios a nuestro favor. Hay que detenernos y hay que examinar toda la obra. Por eso es que la vida espiritual del creyente no consiste en lo que hace. Puede ser un buen cantante, pero no, eso no le da espiritualidad. Puede ser un buen predicador, pero si no vive lo que predica, eso no le da espiritualidad. Puede ser un buen maestro de la Biblia, pero si no vive lo que enseña, no le da espiritualidad. Puede ser un gran orador que pasa orando, pero eso no le produce espiritualidad. Es lo que somos. Nos damos cuenta de lo que somos en Cristo. Eso nos debe de llevar a vivir una vida semejante a la de Jesucristo y representar a Jesucristo aquí en la tierra dignamente, santamente, puramente. Eso es espiritualidad. Eso es la vida espiritual del creyente. Una persona puede ser un pastor, decir que es pastor, pero solo eso es lo que él hace, pero eso no le da espiritualidad, no le produce espiritualidad. Aunque ande de aquí para allá y predique y enseñe y esto y lo otro, no, eso no le produce espiritualidad. Es lo que nosotros nos damos cuenta de lo que somos en Cristo, por medio de Cristo, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? El Señor nos ayude. Sigamos adelante, estudiando la palabra, viviendo la palabra, ¿verdad? Y compartiendo la palabra. Andrea, pasa y nos despide.